saber y conocerte enumera los 5 milagros más representativos de uno de los hombres más admirados de la historia, aquel a quien llamaron el Mesías, y que lleva por nombre Jesús de Nazaret, ese que con una pequeña cantidad de alimentos, fue capaz de multiplicar los panes y los peces, para alimentar a una gran multitud de gente, el que con sus evangelios, nos predicaba esa buena nueva, de que se haría realidad la promesa de su Padre Dios, que con la muerte de su Hijo unigénito perdonaría y salvaría al género humano que se había perdido en sus pecados, ese que recorrió regiones como Galilea y Judea, una región montañosa de Israel, al lado de sus 12 discípulos, haciendo milagros que lo convirtieron en la figura central del cristianismo. Y es que si se quiere, fue uno de los profetas más importantes de la historia, dejando un legado de humildad, entrega y sencillez, pero, sobre todas las cosas de amor, un amor tan abnegado que lo llevó a entregar su vida por voluntad propia, lo cual fue la mayor demostración y expresión de amor que pueda tener un ser humano, y todo por nuestra salvación. Milagro número 1. El primer milagro que se conoce al principio de su vida pública, fue el de las bodas de Caná. Este relato bíblico, tuvo lugar en una boda celebrada en Caná de Galilea, cuando de repente en el transcurso del evento, se empezó a escasear el vino, y entonces la madre de Jesús, María, quien también participaba en esta fiesta junto a los discípulos de Jesús, se lo hizo saber, y Jesús le respondió: Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Ante esta respuesta, la mujer dijo a los discípulos que hicieran lo que Jesús les decía, y fue entonces cuando Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y estos procedieron a llenarlas, con la sorpresa, de que según el relato, el agua se había convertido en vino, y resultó ser mejor este vino del que habían servido antes en esta celebración, con lo que concluye el Evangelio de Juan, que fue el primero de los signos en el que Jesús hace notorio, palpable y evidente su gloria, y comienzan a creer en él y sus discípulos. Milagro número 2. La multiplicación de los panes y los peces. Este episodio, según narran los evangelios, ocurrió cercano a la muerte de Juan el Bautista, el profeta que anuncia la llegada del Mesías, pero Juan el Bautista fue ejecutado por mandato del rey Herodes, quien entrega su cabeza en bandeja de plata a su hija Salomé. Cuando Jesús se entera del asesinato de este hombre que le preparó el camino a su llegada, muy agobiado cruzó en una barca el mar hacia un monte desierto en Galilea. Muchísima gente, al enterarse de este viaje de Jesús, lo siguió a pie, y en el trayecto Jesús curó enfermos, predicó su palabra y les enseñó muchas cosas, pero era tanta la multitud que lo siguió, y al no tener suficiente alimento para dar de comer a tanta gente, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que los despidiera hacia las granjas aledañas, ya que el lugar era muy desierto y se estaba haciendo tarde. Fue entonces cuando Jesús les dijo: denles de comer ustedes mismos, y les ordenó que se acomodaran en grupos de 100 y de 50, y con solo 2 peces y 5 panes Jesús los bendijo, y se multiplicaron en tanta cantidad que pudieron comer 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Finalmente Jesús le dijo: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Pero esto, la multiplicación de los panes, no ocurrió solo una vez. Hubo una segunda oportunidad, cuando una multitud acompañó a Jesús durante muchos días en una montaña de Galilea. Entonces, con la compasión que lo caracterizaba hacia los que lo seguían, tomó 7 panes y los multiplicó de tal manera que alimentó a miles de hombres, mujeres y niños. Con esto, Jesús demuestra que Él es el pan de la vida, y que el que cree en Él jamás tendrá hambre ni sed, porque el que come de ese pan, tendrá vida eterna, porque este es el pan caído del cielo que viene de Dios. Milagro número 3. El tercer milagro, se refiere a esa promesa de Dios, respecto a que la muerte no es el fin, y tal como Jesús en aquel tiempo lo dijo, la muerte es como un sueño profundo. Entonces, hablamos de la resurrección de Lázaro. Lázaro es un personaje bíblico conocido como Lázaro de Betania. Era hermano de María y Marta, pues sí, la misma María que derramó el perfume sobre los pies de Jesús y los secó con su cabello. Según el Evangelio de Juan, Jesús había visitado en varias oportunidades la casa de Lázaro, por eso es presentado como el amigo de Jesús, pero, en la última visita Jesús llegó cuando ya Lázaro estaba muerto y sepultado. Al llegar a esa casa lo recibe la hermana de Lázaro, Marta.
quien le dice: si hubieses estado allí, mi hermano no habría muerto, a lo que Jesús respondió: tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Luego de que también llegara María y le dijera lo mismo, entonces, Jesús se dirige a la tumba donde yace el cuerpo de Lázaro, que tenía 4 días de muerto, y ordena que quiten la piedra. Levantando su vista al cielo, le da las gracias a su Padre, porque siempre lo escucha, y es cuando grita la expresión: Lázaro, ven afuera. De este episodio viene esa expresión popular: levántate y anda, que se muestra en otros evangelios. Es entonces, cuando Lázaro sale con sus pies y manos atados con vendas y un sudario envolviendo su rostro. En ese momento Jesús les dice que quiten sus vendas y lo dejen ir. Milagro número 4. El cuarto milagro es donde Jesús sana al ciego de Jericó. Es el episodio protagonista del último milagro de curación de Jesús. Esto sucede cuando Jesús iba camino a Jerusalén, y ya saliendo de la ciudad llamada Jericó, se encuentra un ciego llamado Bartimeo, pidiendo limosna en el camino, y al escuchar el ruido de la muchedumbre que seguían a Jesús, preguntó qué pasaba. Entonces, le dijeron que estaba pasando Jesús de Nazaret, y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La multitud quiere que se calle, pero es en ese momento cuando Jesús se detiene y le pregunta qué es lo que quería que hiciera por él, a lo que el ciego le respondió: Maestro, quiero recuperar la vista. Es entonces cuando Jesús le contesta: tu fe te ha curado, puedes irte. El ciego recuperó la vista y siguió a Jesús desde ese mismo momento, acompañándolo todo el camino que lo lleva a la cruz. Este episodio demuestra que este ciego representa a tantas personas que hoy se encuentran marginadas por una discapacidad física u otra cosa, y que no hay diferencias para Dios, y su propósito es unirnos en una sola luz, en una sola oración. Este ciego pasa de pedir limosna a ser discípulo de Jesús. Así Jesús muestra y transmite su misericordia a todos los que le siguen y los une en una sola nación. Milagro número 5. Uno de los milagros quizás más emblemáticos, es donde Jesús camina sobre las aguas. En aquel tiempo, Jesús ya sabía lo que le iba a suceder, y estaba preparando a sus discípulos ante la tempestad que se aproximaba. Este episodio no tenía comparación con lo que significaba verlo morir crucificado en la cruz. Es entonces, cuando entra en una barca junto a sus discípulos, y luego de despedir a la multitud, y mientras navegaban, se desencadena un fuerte viento que golpea a la embarcación, y Jesús, quien se encontraba durmiendo en la popa, es despertado por los discípulos, quienes le dicen: Maestro, maestro, que perecemos. Jesús, levantándose, camina sobre las aguas, e inclusive, Pedro le pide que le ordene que vaya hacia él, y Jesús le dice: ven. Sin embargo, Pedro, con temor por la fuerza del viento, camina hacia Jesús, pero se comienza a hundir y le grita a que lo salve. Entonces le responde: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Pedro y Jesús suben a la barca y el viento se calma. Los discípulos, impactados, lo veneran y le dicen: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Con este hecho, Jesús les demuestra que no existe tempestad que imposibilitara que Dios, su Padre, completara su misión. Estos 5 milagros nos dejan una gran enseñanza a los seres humanos que habitamos esta tierra maravillosa, y es que la vida nos pone pruebas, nos pone circunstancias difíciles, nada fáciles de superar, pero Dios está allí, cerca, de nuestro lado, buscando un propósito en nosotros. Solo debemos crecer como personas, con todos los procesos que ocurren en nuestras vidas, confiando plenamente en Él y sabiendo que si tenemos fe, nada nos pasará, porque no hay imposibles para Dios. Solo debemos orar a Dios, clamar a Dios, y cosas maravillosas ocurrirán. Dios los bendiga. Y por cierto, si te gustó este video, no olvides suscribirte, dale like, y ya nos veremos en otra edición de Saber y Conocer.